Hoy les quiero continuar contando la historia de qué pasó después del primer episodio bipolar, donde se efectuaron muchos cambios o fueron muchas sorpresas, muchas expectativas se crearon, mucha tensión también creada para mi familia. Quiero de pronto profundizar en las cosas que pasaban por mi mente en esa época, cuando yo tenía apenas 20 años. Ya había trabajado como profesora de un jardín infantil. Fue un trabajo, digamos, temporal mientras yo decidía qué hacer, y fue una cosa que generó también muchas preguntas en cuanto a lo que yo observaba en los niños, de por qué ciertos niños se portaban de cierta manera, eran muy, digamos, muy desatentos a la clase, de los que para mí eran muy inteligentes pero no se podían concentrar. Yo cuando niña fui una persona así. Yo fui, pues a pesar de que fui muy buena estudiante, pero yo me concentraba en la clase, o sea, yo recochaba y todo, y me decían payaso, pero cuando era la hora de la profesora de dar la clase, yo era de las que estaban así como un búho. No me distraía nada. Entonces para mí, después de estar yo misma enseñando, ya no estaba de alumna sino de profesora. Yo tuve, por ejemplo, 2 alumnos que me dieron mucho que hacer, y pues a los 2 alumnos los reprobé. Fue algo que me dio pues un poco de pesar, porque pues eran niños que realmente tenían capacidad de aprender, pero realmente no se concentraban, y eran casi como los que saboteaban la clase y empezaban a hablar en medio de la clase. Entonces no había forma de poderlos concentrar, ni siquiera en ese tiempo los castigos, digamos, que habían, las cosas que podíamos hacer para que incluso los mandábamos a la casa, en fin, cualquier cosa que pudiéramos hacer, eso no valía. Eran niños demasiado activos, y pienso yo que tenían en el fondo era un trauma familiar, porque no había como la cabeza de familia. El papá o la mamá estaban muy ocupados, trabajaban, eran hijos únicos. Entonces yo creo que eso también me ayudó a descubrir mucho de la niñez, cómo afecta la niñez, o el entorno familiar más bien, cómo nos afecta nuestro comportamiento. Y esas son incógnitas que me surgieron luego cuando empecé a trabajar. En la primera empresa era una fábrica de ropa, y pues era ya todo pues de oficina, era un ambiente un poquito diferente, no era de estar manejando yo niño, ya manejar adultos y el teléfono. Entonces era un estrés también diferente. Pero resulta que no fue eso, yo creo, lo que a mí me desestabilizó, porque yo alcancé a trabajar 6 meses allí. Era un contrato definido a 6 meses, y pues de acuerdo a mi rendimiento me lo renovarían. Justo antes de vencerse el contrato fue cuando yo me enamoré por primera vez, y eso desencadenó pues muchas emociones, o sea, algo que me hizo como perder la razón, me hizo desenfocarme, y entonces eso para mí fue uno de los factores, tal vez yo diría un 50% de lo que desencadenó mi crisis bipolar la primera vez. Y otras cosas que pasaban por mi mente cuando yo era más joven, de la etapa en donde yo estaba estudiando mi bachillerato, eran preguntas como ¿por qué estamos aquí? ¿Qué pasaría después de morir? ¿A dónde iríamos? En ese tiempo escuchaba yo de los que se salvaban, los que se condenaban, o sea, que todas esas incógnitas que me crearon, especialmente por la religión, ¿no? Yo vengo de una familia católica. Entonces la forma en que de pronto yo entendí el mundo era de que había un Dios pues que era castigador, y que tenía que yo hacer todo lo que fuera pues a mi alcance para poderme salvar y para poder
después de la muerte ir al cielo. Entonces era como digamos, un miedo constante, y eso yo pienso que fue algo que también me afectó, porque yo, a pesar de que mi mamá pues me dio buen ejemplo y yo no tuve ningún mal ejemplo en mi familia, o sea, yo nací en una familia con buenos valores, con buenos principios. A pesar de eso, para mí la pregunta era, bueno, estoy haciendo lo correcto, estoy haciendo lo suficiente, ¿qué más tengo que hacer? A veces lo que uno leía en las escrituras parece que lo confundían más. Entonces eso también fue algo que incidió como en esa crisis mental que empezó a desarrollarse muy temprano. Luego, pues sumado al complejo de inferioridad que yo tenía por ser flaca, de lo cual pues hoy día no me avergüenzo, o sea, yo ya acepté eso. Ser flaco es a veces una ventaja también. Yo pienso que eso tiene más ventaja ser flaco que sobrepeso. Bueno, eso será para otro tema. Más la ausencia de mi papá cuando yo lo perdí a los 12 años. De pronto también la parte de pensar en la parte económica, cómo voy yo a ayudar a mi familia, a mi mamá que era viuda, a ver por mí misma, poder ayudar a mi misma familia, poder yo incluso tener una profesión, casarme, tener hijos, encontrar la persona adecuada. De pronto las metas que nos trazan de que, bueno, en el esquema de mi país es prácticamente así, en 10 años tú tienes que haber ya conseguido todo. O sea, que de los 20 a los 30 ya tienes que tener una profesión definida, un título, haberte casado, porque si no, ya fracasaste. Y es más, las empresas en mi país han puesto la edad máxima para trabajar. Si uno presenta una hoja de vida, uno pone la edad allí. Entonces, si uno pasa de los 25, ya está con muy pocas probabilidades de que lo contraten, al menos la empresa privada. Y también está la foto, uno pone la foto, bueno, la cara, pero igual uno pues gasta plata en fotos cuando va a presentar hojas de vida. Entonces son cosas que uno compara ya con este país donde yo estoy ahora. Aquí no se hace eso, aquí la edad no cuenta para uno trabajar o buscar empleo, es más, no se pone en ningún lado en la hoja de vida. La foto tampoco aparece. O sea, lo que se hace es investigar el pasado de la persona, hay formas de verificar todo eso. Pienso que básicamente esos son todos los traumas, los traumas que se juntaron, más lo que yo veía en el medio ambiente, el sufrimiento que yo alcancé a ver, el sufrimiento humano, las personas que, yo veía familias que se habían desbaratado, había visto personas discapacitadas sin ningún auxilio, alguien que necesitaba ayuda, no tenía, o sea, la familia misma abandonar a una persona que no podía casi ver por ella misma, familias hechas pedazos, bueno, pedazos no, pero familias desbaratadas por problemas simplemente de falta de entendimiento o de paciencia más bien. La misma violencia del país, la inseguridad. O sea que todo eso como que lo llega a uno como de mucha incertidumbre hacia la vida, cómo va a ser la vida, qué va a ser. Entonces, cuando me llegó la primera crisis, todo eso empezó a salir a flote, a pensar yo, wow, pero entonces lo que yo viví en el pasado, pues yo lo vi como una carga, o como que yo era la víctima de todo. Y después ya me creí como la heroína de la historia, la que iba a salvar a la humanidad. Entonces ahí fue donde empezaron los episodios de pensar, de sentirme lo más bajo, una persona anulada completamente, como una persona ya demasiado arriba, donde quería ser la presidenta, por ejemplo, del país, quería tener una empresa, quería tener empleados, quería tener cosas, lo cual no es anormal, solo que uno cuando pues se puede mantener allá arriba, listo, uno puede tener un ideal, pero ya cuando cambia el otro día ya siento que wow, no, yo
yo ya me siento es que me quiero morir, que me quieres matar. Y los cambios que hice, o lo que empezó a pasar después en esa época fue, estuve en la casa 6 meses, porque ya después del segundo episodio, donde ya pues yo tuve que hacerle caso al médico de tomarme la medicina, y pues ya la medicina me puso la energía tan reducida, y también el estreñimiento me empezó a hacer ganar peso. Eso me hizo ya pues quedarme prácticamente en la cama, acostada, y yo solamente me levantaba a comer o a ir al baño. O sea, esas eran mis 3 actividades diarias: acostarme en una cama donde ni siquiera estaba dormida, sino allí como, no sé, como un vegetal casi, y ir al baño y ir a comer. A veces se me pasaba el tiempo, porque eran las cosas, el tiempo se me hacía larguísimo, eterno. Cuando yo a veces me sentaba era en un sofá, en una mecedora, una silla mecedora, a escuchar música, entonces baladas de esa época, y a ver pasar el tiempo nomás. O sea, yo no tuve nada, no hice nada absolutamente, ni siquiera decir que voy a barrer la casa, voy a ayudar en los quehaceres. No, yo no me acuerdo de ayudar para nada. Mi mamá pues lo vio algo muy normal, porque ella pues después de haberme visto tan pues fuera o sea, de mis cabales, y verme en esos estados donde yo lloraba y gritaba y culpaba al uno y el otro me culpaba a mí, o sea, era un caos completo en la casa verme así. Entonces para ella fue hasta un alivio poderme ver así. Bueno, usted con tal de que esté tranquilita, hasta ahí en la cama, y no le va a faltar nada. Y pues eso lo agradezco mucho, porque no tuve que preocuparme de qué comer, de dónde iba a vivir, pagar la renta, no. O sea, en mi casa afortunadamente teníamos la vivienda, y pues la comida se conseguía humildemente, pero había que comer. Y después de 6 meses llegó una vecina donde yo estaba, en mi casa. Ella me conocía pues donde yo estaba, en esos días que me gustaba hacer tejidos. O sea, yo desde muy niña, de los 13 años por ahí, aprendí a hacer crochet, y en el barrio había un almacén de lanas. Entonces yo aprendí con mi mamá, íbamos las dos y aprendimos a hacer todo tipo de cosas de crochet: carpetas, cojines, flores, ¿sí? Entonces colchas, o sea, cobijas para la cama. Entonces yo estaba muy activa. Ella me conocía, yo le iba a comprar la lana a la señora que vendía lanas allí en el barrio, en la esquina. Cuando ella no me volvió a ver, y sí, cuando me vio así, entonces entró a mi casa, y claro, preguntando por mí, que no me había vuelto a ver, y que después de haberme visto todo el tiempo fuera, o yéndole a comprar y todo eso. Esa señora, yo creo que fue como un ángel, porque llegó a mi casa y me dijo, llegó a mi cuarto, ¿no? Obviamente ella no llegó a intrusa, no, sino que pidió permiso. Entonces me dijo: Ruby, usted no es esa persona que yo he conocido, usted no me puede quedar así, yo la puedo llevar a un sitio que le pueden ayudar a ver qué le pasó. Entonces yo le dije: bueno, pues sí. Mi mamá también estuvo de acuerdo. Yo tenía 20 años, entonces ella me llevó a un centro donde hacían como una especie de oración y ritos. O sea, no era una religión, era como, ellos parecía que era como que hacían oraciones a ciertos espíritus, a santos, diríamoslo así. Y me hacían así rituales, me hacían así. Me acuerdo que con los dedos me hacían de la cabeza hacia abajo, por la ropa, así, que sacarme pues supuestamente algún maleficio, no sé qué era. Y me dijeron allá que a mí me habían hecho algo. Pues yo, ok, bueno, pues yo no sé qué fue lo que me hicieron, pero en fin, para mí fue como un despertar. Yo no sentí ninguna diferencia de ir a ese sitio, no sentí nada, o sea, nada diferente. Pero lo diferente fue que me hizo pensar, me hizo ver: Ruby, no te puedes quedar así. Porque si no, pues yo pienso que me ha quedado ahí indefinidamente, no sé cuánto tiempo más me hubiera quedado en la cama. O sea que para mí eso fue un momento trascendental, donde alguien llegó, tocó mi puerta y me dijo: Ruby, haz
así no te puedes quedar. Entonces, cuando alguien te diga algo, yo pienso, ese es mi consejo hoy, escúchalo. Así no te guste, escúchalo porque es por tu bien. Muchas veces, a veces somos tercos y me dicen, no, déjeme así, así estoy bien, o no se meta en mi vida. Pero yo pienso que cuando alguien de buena fe, de buena voluntad te quiere ayudar, hay que escucharlo y seguir como el corazón, ¿no? Seguir y pedirle a Dios también que eso fue lo que yo hice. Luego en el siguiente episodio les cuento, o en el siguiente video les cuento más qué pasó después de allí, qué más cosas hice. Pero ese fue el primer paso, ¿no? Para la sanación, tomar conciencia de que pasó algo en mi vida, de que no es normal, porque nunca fui así, no tuve antecedentes siquiera en mi familia, de que hubiera habido personas con esas crisis. O sea, de la tercera generación para arriba, yo que alcancé con los años a averiguar mi historia familiar, no hubo nadie que hubiera tenido eso, entonces yo no puedo decir que haya sido algo genético. Nadie, ninguno de mis hermanos ha tenido algo así, ni mi mamá tampoco. De pronto habrá personas que en un momento han tenido nerviosismo, que les da miedo, así, pero nunca han tenido comportamientos como los que yo tuve, que fue como todas las emociones juntas, toda una mezcolanza de cosas, de pensamientos y de emociones. Eso nunca nadie lo había vivido, ni nadie había tenido que tomar medicina para controlarse. Entonces, pues eso es a grandes rasgos el primer paso. Entonces, luego les cuento más. Muchas gracias por escucharme y, como les dije, lo más importante de esto es que alguien que tú puedas ayudar. Esto es el único fin que yo tengo para transmitir esto, es porque sé que hay mucha gente que puede recibir este mensaje y puede tomar lo positivo de allí, identificarse con esta historia, con esta situación y empezar a hacer algún cambio. Entonces no quiero decir a la gente que me ve, haga esto o no haga esto, no, sino que contarle lo que a mí me sirvió y usted puede entonces mirar, bueno, usted de pronto también me puede servir a mí o hay algo parecido. Y sobre todo el entorno familiar, buscar a alguien que teniendo una situación como esta pueda tener un entorno familiar apropiado para la sanación, porque donde hay tensiones, estrés, violencia, maltrato, abuso, lo que sea que genere un ambiente de discordia, de odio, de culpa, todo eso no ayuda para nada. Hay que darles un ambiente propicio de amor, de comprensión, cuidado, atención. Todo eso va a ayudar. Entonces los dejo por allí. Muchas gracias por escuchar. Que pasen un feliz día o feliz noche. Hasta luego.